Gunón, bueno, pues Bueno, tenemos la suerte de tener un invitado que tiene conocimiento sobre el tema ferroviario, que es Juanjo Laizona, que mejor se puede presentar él mismo. Preséntate. presentarme. Sí, Bueno, Juan Olaizola, doctor en Historia Contemporánea y mi tesis doctoral versó sobre la compañía del tranvía de Donosti, con lo cual pues se entenderá que todo mi trabajo en realidad estaba dedicado a la investigación de la historia, la investigación y la difusión y la divulgación de la historia del ferrocarril, sobre todo en Euskadi. y vinculado al Museo del Ferrocarril. También. Uh-huh. Con lo cual es un tema de amplio espectro y conocimiento por tu parte. Y es porque en el País Vasco hemos tenido eh, importantes relaciones con el tema ferroviario. Evidentemente, pues no es cuestión de irnos al primer ferrocarril en el ámbito del Estado español hecho en Cuba, luego el de Mataró y estas circunstancias que pueden ser interesantes para el chascarrillo de que en la península el primer tren fue para un tema necesario, económico, como es el tema del tren de Mataró, y luego cuando lo hacen en Madrid es para conectar palacios y bueno, estas cosas de la perspectiva que bueno tiene cierta élite en el ámbito español. Bueno, tampoco, pero tampoco solamente en el ámbito español. Es cierto que enlazaba Madrid con el Palacio Real de Aranjuez, incluso el tren inaugural entró dentro del palacio, pero tampoco es una excepción nuestra. El primer ferrocarril francés también fue de París a Versalles y no hace falta que te explique lo que hay en Versalles. Y el primer ferrocarril italiano también fue de Nápoles al palacio donde residía la familia real. Eh, en cierto modo, yo creo que era una forma de esa nueva burguesía pujante tras la Revolución Francesa y demás, de esa burguesía de los negocios, de intentar, pues, vender su producto, vender el ferrocarril, porque al final, queramos o no, eran los poderes públicos los que tenían que autorizar la construcción de los ferrocarriles. Pues qué mejor forma de convencerles que llevarles en tren a su palacio, y entonces veían que, Moncho, lo que tardaba antes de Madrid a Aranjuez o lo que tardaba de París a Versalles, en una calesa que por cómoda que fuera la calesa real, pues por aquellos caminos polvorientos y demás, tenía que ser un viaje bastante pesado. Ostras, y ahora he ido en menos de una hora estupendamente sentado en un coche que va por una vía muy lisa, exenta de baches y demás. Es una forma, yo creo que es una forma de vender el producto a los poderes públicos, quieres o no. También hoy en día los poderes públicos deciden mucho sobre el ferrocarril, en aquella época todavía más. Entonces, había una cierta lógica, además de que queramos o no, pues había un mercado natural y había una relación ya importante entre Aranjuez y todos esos pueblos, entre Pinto y Valdemoro, que diríamos de broma, Sí, pero que pasa por Pinto, pasa por Valdemoro y otros pueblos que ya tenían una vinculación y dieron, daban un tráfico importante a ese ferrocarril. sí, es una forma de desdramatizar una época en la que pues un ejemplo fue ese ferrocarril Vasco-Navarro, del que, bueno, como muchos otros, tipo la ruta Vía de la Plata y otras que han acabado como Vía Verde en algunos tramos, pero que en su momento tuvieron su importancia. Eso desde luego. Hay que tener en cuenta que cuando nace el ferrocarril es un medio de transporte arrollador, porque no hay nada que pueda competir con él. Claro, ahora en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que hay unas estupendas autovías o autopistas, algunas de peaje, unos automóviles, unos autobuses, unos camiones estupendos. Y entonces el tren, la verdad es que le cuesta competir contra esos rivales tan poderosos, sobre todo si se tiene en cuenta que durante muchos años en el pasado, ahora se está cambiando esa tendencia, pero desde después de la guerra civil se puede decir que hubo una apuesta masiva por la carretera, no hubo inversión en el ferrocarril y todavía pues hay trenes que, aunque los vehículos sean modernos, pues los trazados siguen siendo aquellos trazados del siglo XIX pensados para competir con la diligencia y no con la autopista. Entonces, claro, en aquella época no había eso, no había competencia. El ferrocarril, por lo tanto, se convirtió en un medio de transporte absolutamente hegemónico, sin competencia y sin rival. Cuando apareció esa competencia, cuando apareció la carretera, si además no invertimos en el ferrocarril, se fue quedando anticuado, se fue quedando pequeño y al final pues algunas líneas lamentablemente pues sucumbieron. Posiblemente hoy no se tomarían esas decisiones, hoy hay otra mentalidad, hoy sabemos las consecuencias que ha acarreado esa apuesta masiva por la carretera, llamémosle congestión, todas las horas que se pierden al día en atascos, en buscar aparcamiento y demás, llamémosle seguridad,
todos los problemas de accidentes que hay, con las secuelas que tiene, de muertos y de heridos, que se habla, posiblemente se habla mucho menos de ellos, de los heridos que deja la carretera frente a los muertos, pero esos heridos luego tienen unas consecuencias para ellos y para la sociedad, que tiene que asumir esas cargas muy grandes. Y por último, las consecuencias medioambientales que ha tenido esa apuesta por la carretera, que ahora, pues con toda esta concienciación que hay con el cambio climático, nos empezamos a dar cuenta. Claro, cuando se toman esas decisiones de desmantelar esos ferrocarriles, pues nadie pensaba en esto. Por ejemplo, el cambio climático ni se sabía lo que era, sencillamente. Cuando se cierra el Vasco Navarro en el 68, es que a nadie se le ocurrió pensar que el Vasco Navarro era eléctrico y por tanto no echaba humo, y que en su lugar iban a tener que utilizar autobuses, camiones y coches que sí que lo echaban. Nadie pensaba en que eso fuera ni bueno ni malo, no se sabía las repercusiones que tenía, ¿no? Por eso digo que hoy en día, desde luego, las decisiones hubieran sido muy distintas. Y de hecho, precisamente por eso, hoy en día se está invirtiendo otra vez en modernizar los ferrocarriles en toda Europa y también, desde luego, en Euskadi, porque nos hemos dado cuenta de ese valor estratégico que tienen, pues tanto por evitar congestión, por evitar contaminación y por evitar accidentes. Sí, pero ir por el origen, cómo se empezó a gestar aquella pequeña red que pudo tener el País Vasco? Mis recuerdos de cosas que he ido leyendo aquí y allá son un poco fraccionarios. Por ejemplo, el hecho de que hubiera dos líneas, no necesariamente de tema ferrocarril. Un segundo. Como es el trayecto entre Bilbao y Algorta, ¿no? Algorta de las Arenas, que había dos compañías que competían, o el hecho de que se intentara hacer una línea circular de metro en el año 1920, más o menos, pero no solamente para servicio de los bilbaínos, sino también para conectar 7 estaciones de líneas que convergen en Bilbao, pero que no tenían conexión entre ellas. Estas circunstancias, bueno, también en la competencia entre el elemento público y el privado. Sí, hombre, sí que es verdad que falta la planificación. Hay que ponerse la mentalidad del siglo XIX, es el siglo del liberalismo económico, pero el Estado también tenía algo que decir y sí que dijo y hizo planes de ferrocarriles. De hecho, hay que tener en cuenta que en Euskadi, en cierto punto, fuimos casi hasta pioneros en la idea de traer el ferrocarril al territorio peninsular. Uno de los primeros proyectos de un ferrocarril, que era un monorraíl, fíjate, y estamos hablando de 1827. Hoy en día, en el imaginario colectivo, yo creo que todavía los monorraíles nos parecen una cosa del futuro, y cuando hay una exposición universal, normalmente suele haber un monorraíl. En la Expo de Sevilla mismo hubo un monorraíl, ¿no? Y parece una cosa como muy del futuro. Pues curiosamente, el primer proyecto en el que se habla de un camino de hierro en Euskadi, en Vizcaya en concreto, era un monorraíl que tenía que haberse construido para bajar el mineral de las minas de hierro a la ría. Estamos hablando de 1827. Fíjate que 3 años más tarde es cuando se inaugura el primer ferrocarril, digamos, moderno del mundo, el de Liverpool a Manchester, que es el primero que se opera exclusivamente con fuerza mecánica, con locomotoras de vapor. Antes había habido muchos ferrocarriles, pero usaban mulas o caballos para arrastrar las vagonetas. Algunos empiezan a trastear con las primeras locomotoras de vapor, pero en 1830 nosotros consideramos que es el punto de partida del ferrocarril, porque es el primer ferrocarril que se ha diseñado para ser movido exclusivamente con fuerza mecánica. Ya se abandona el motor de sangre, que se llamaba antiguamente, a la fuerza de los animales de tiro. Pues 3 años antes ya ahí se empieza a hablar en Euskadi de un ferrocarril. 2 años después, en 1832, Novia Salcedo, que tiene una calle dedicada en Bilbao y que era diputado general de Vizcaya, en el plan de Iguala propone hacer un camino de hierro ya normal, con 2 raíles, como los conocemos hoy en día, de Bilbao a Balmaseda. Una fecha muy temprana. Luego, sin embargo, pues todo eso queda aparcado con las guerras carlistas, aunque Bilbao llegó a conseguir incluso una autorización del gobierno central para construir un ferrocarril de Bilbao a Madrid, incluso de Bilbao a Irún, pero con las guerras carlistas aquello se fue aparcando, luego no hubo recursos suficientes para construirlo, y la verdad es que el tren llega un poquito tarde a lo que hoy podemos llamar nuestra comunidad autónoma vasca. La primera ciudad que tiene tren es Gasteiz en 1862, y un año más tarde llegan ya los primeros trenes a Bilbo y a Donosti. Pero son iniciativas privadas. Sí, con autorización del gobierno, una concesión, como esas autopistas que hay también, que son concesiones estatales, esas por ejemplo que hay en Madrid, que no saben mucho qué hacer con ellas, ¿no? Normalmente venía una empresa y solicitaba la concesión al gobierno, y el gobierno se la otorgaba 99 años para que ellos construyeran y explotaran por su cuenta durante esos 99 años ese ferrocarril.
Claro, lo de por su cuenta es un poco relativo porque subvenciones públicas siempre había alguna. Y en España, por lo que se ha llegado a estudiar, es que aproximadamente un 30% de lo que costó construir esa red ferroviaria se financió con subvenciones públicas, bien del propio gobierno central, bien pues de diputaciones, ayuntamientos que, oye, pues para que pase el tren por mi pueblo, os regalo los terrenos para la estación, o los árboles, que tenemos un bosque estupendo, los árboles para hacer las traviesas, hasta un 30%, pero hubo compañías que incluso llegaron a lograr hasta el 50% de la financiación de la obra. Pero bueno, el otro 50% lo ponían ellos. Claro, en Euskadi esos primeros ferrocarriles se construyen, como en lo que era normal en España entonces, en vía ancha. Esos dos primeros ferrocarriles de Euskadi son, de la Comunidad Autónoma Vasca, son por un lado la línea Madrid-Irún, que pasa por Gasteiz, Alsasua, Donosti hasta la frontera de Hendaya, y por otro lado el ferrocarril de Tudela Bilbao, por toda la Ribera, La Rioja, Miranda, donde conectaba con el Madrid-Irún, y luego hasta Bilbao. Claro, construir estos ferrocarriles fue muy caro. Eran, sobre todo en un terreno pues como el de Euskadi, que no nos vamos a engañar, es un terreno difícil para construir cualquier infraestructura, es un terreno abrupto, muy montañoso, y claro, si yo construyo un ferrocarril más grande, como eran estos trenes de vía ancha, claro, si la vía es muy ancha, el camino tendrá que ser muy ancho. Si el camino es muy ancho, los puentes serán más grandes, los túneles serán más grandes, todo es más grande y todo es más caro de construir. Los ferrocarriles económicamente pues arruinan a sus inversores, sobre todo el de Tudela Bilbao, que además, a diferencia del de Madrid-Irún, que se construyó sobre todo impulsado por una empresa capitalista francesa, el de Tudela Bilbao lo construyó sobre todo el capital de Bilbao. Hay que tener en cuenta que, claro, ahora Bilbao nos parece una gran ciudad y demás, que hasta nos parece normal, pues bueno, pues los bilbaones hacen un ferrocarril, pues qué bien, no nos llama mucho la atención. Pero hay que tener en cuenta que cuando se construyó este ferrocarril en 1863, Bilbao era una ciudad de 18.000 habitantes. Un poquito más grande que Azpeitia, donde está el Museo del Ferrocarril, pero un poquito más. Y esa ciudad tan pequeña, que vio que se quedaba al margen de ese camino de hierro de Madrid a Irún, que en su día habían apostado por él y que habían conseguido hasta la subvención o la concesión para que ese camino de hierro de Burgos, en vez de ir por Miranda y Gasteiz, fuese de Burgos a Bilbao y de Bilbao por la costa a Donosti. Cuando ven que el tren va a ir por el interior en vez de por Bilbao, no quieren quedarse al margen del mundo moderno, que es el mundo que está tejiendo las redes ferroviarias. Y entonces es el ahorro bilbaíno el que financia esa obra. Es una cosa que realmente es impresionante. Claro, ese ferrocarril lo construyen estupendamente, además, para los parámetros de aquella época. Claro, ahora se ha quedado muy pequeñito y ves un tren subiendo por Orduña y da hasta pena verlo, que va a 70, 80 kilómetros por hora como mucho subiendo la Peña de Orduña. Pero claro, en aquella época, que la alternativa era de diligencia, ir a 70 kilómetros por hora era volar. Construir un gran ferrocarril, pero se arruinan. Y entonces, cuando se arruinan esos inversores, claro, eso crea un auténtico trauma en el mundo financiero vizcaíno. Unamuno, en Paz en la Guerra, llega a mencionar que las acciones del ferrocarril de Tudela Bilbao solo valían para envolver los cucuruchos de castañas. Como que fíjate, tú has invertido tu dinero con toda tu ilusión, porque además el ayuntamiento y la diputación y la Cámara de Comercio llaman a todos los bilbaínos para que el que tenga más y el que tenga menos compren acciones del ferrocarril para poderlo financiar. Y claro, te arruinas, pues no le ves la gracia. ¿Qué pasa? Que ese mundo financiero decide invertir en negocios que se veían entonces más seguros. Primero la minería, que estaba entonces en pleno auge, y junto a la minería, pues las primeras grandes industrias siderúrgicas que surgen por doquier, ¿no? Dejan de invertir en el ferrocarril. Y es más, hay un poco una mentalidad de, bueno, pues si hay que hacer más ferrocarriles, al igual que en el resto de España, o igual que pasó en Álava o en Guipúzcoa, que era una empresa francesa la que financió esas obras, y bueno, pues ya vendrán los franceses, o los ingleses, o los alemanes, o los belgas a construir los ferrocarriles que hagan falta. Pero ¿qué pasa? Que no vienen. No vienen, y en cambio precisamente ese desarrollo industrial que estaba surgiendo en Vizcaya gracias a la minería, gracias a las primeras industrias siderúrgicas y demás, requería transporte, porque la industria necesita materias primas. Y claro, entonces no había camiones como hoy en día, había que traer esas materias primas en tren. Y luego necesitaban el tren para poder expedir lo que fabricasen a los mercados. Y entonces tienen que volver a pensar en el ferrocarril. Pero piensan con mucha precaución. Y el primer ferrocarril, que después de esos de vía ancha, que son ruinosos, se construye en Euskadi, es el de Bilbao a Durango, que trae una novedad. Y es que en vez de hacerlo en vía ancha, a lo grande, lo hacen, aunque es una empresa bilbaína, lo hacen muy modesto, lo hacen de vía estrecha, solo 1 metro entre los carriles en vez de 1,67 m que tenía el tren de vía ancha. Y claro, al ser todo más pequeño, el camino es más pequeño, los túneles, que además solo tenía uno, el de Miraflores, que ahora va a aprovechar el tranvía, los puentes, todo es más pequeño, todo es más barato. Consiguen reducir
respecto a haberlo hecho en vía ancha, consigue reducir los costes en más de un 30%. Claro, estamos hablando de dinero privado y un 30% de ahorro es muy importante. Pero además este tren, que lo hacen a lo barato, resulta que funciona muy bien económicamente. Desde el primer día tiene muchos viajeros y desde el primer día resulta que empieza a dar dividendos a los accionistas. Lo que no había pasado con nosotros, que los accionistas, ya te digo, solo servían sus acciones para envolver castañas, resulta que no, ostras, pues mis acciones me están dando mis dividendos. Y entonces se crea una mentalidad en la que dicen, bueno, a ver, en Euskadi, la competencia es la carretera de diligencias, que van a 15 por hora. Si yo tengo un tren que va a 30 por hora, es suficiente para ganarle por goleada a esa carretera. ¿Para qué voy a gastarme un dineral en hacer un tren apto para ir, no sé, a 160 o 200 kilómetros por hora si mi rival solo va a 15? Si mi línea va a 30, 40 o 50, va a ser suficiente. Me va a costar muchísimo menos que hacer ese gran ferrocarril y por tanto me va a dar un rendimiento económico y sobre todo voy a conseguir ese instrumento que necesito para que ese desarrollo industrial y junto al desarrollo industrial evidentemente un desarrollo demográfico y social pues pueda seguir funcionando en Euskadi. Y por tanto a partir de entonces se empiezan a construir un montón de ferrocarriles. Sí es verdad que además de un modo muy atomizado. En vez de haber una gran empresa que diga, bueno, pues yo qué sé, Ferrocarriles de Euskadi, Sociedad Anónima. No, hay un ferrocarril que hace el tren de Bilbao a Durango, pero hay otra compañía que hace el de Amorebieta a Guernica, hay otra compañía que hace el de Durango a Zumárraga, otra que hace el del Goibar a San Sebastián, otra que hace el Topo en Donosti. Como bien has dicho, incluso el tren que parece, hoy en día uno monta en el metro, porque es parte de la línea 1, el tren que va a Plencia, y parece que es un todo uno. Y no, como tú bien has mencionado, no, hubo una compañía que hizo el tren de Bilbao a Las Arenas y otra empresa distinta hizo el de Las Arenas a Plencia, en un recorrido tan pequeño, y en cambio había dos empresas, por suerte bien relacionadas, pero independientes unas de otras. El tren que iba de Luchana a Munguía era otra empresa diferente, el que iba de Bilbao a Lezama era otra empresa diferente. Es decir, que había, la verdad, en ese sentido, un caos empresarial, cada uno buscó su interés, y eso, por ejemplo, se reflejaba en el propio mapa ferroviario de Bilbao, que es una ciudad que algunos dicen con orgullo, comprensible, que, jolín, tenía como las grandes capitales como París o Londres, tenía 7 estaciones. Pero claro, uno ve las 7 estaciones de París o las de Londres, y son inmensas. Y en cambio, aquí las 7 estaciones eran, quitando la de Abando, que siempre fue muy grande, por eso se arruinaron, porque lo hicieron todo lo grande. Todas las demás eran mini estaciones, en realidad. Achurí tenía 3 vías. La Naja, el tren de Bilbao a Portugalete, solo tenía 2 vías. El de Calzadas para el tren de Lezama también tenía 3 vías. La de aduana del tren de Las Arenas tenía 3 vías, eran mini estaciones. Pero ¿qué pasa? Que, por un lado, la propia orografía de Bilbao condicionó mucho los accesos de los ferrocarriles del exterior a la ciudad, pero por otro lado, como eran empresas independientes y que no querían gastar, pues cada una que hizo el acceso más directo que pudo a la ciudad. Ya te digo que la orografía condicionó mucho y si te fijas, salvo la estación de La Naja que va bordeando la ría, es que todas las demás estaciones, nada más salir de los andenes, tienes un túnel. Sales de Abando, tienes el túnel de Cantaloja. Sales de Achuri y a los pocos metros el túnel de Miraflores. Sales el de Calzadas, bueno, ya no existe la de Calzadas, pero cuando salías de Calzadas, en cuanto giraba había un túnel. Salías de la aduana estaba entre 2 túneles, la estación central del tren de Plencia. Uno la salida hacia Plencia y el otro para hacer una maniobra. La antigua estación del tren de Plencia que estaba detrás del ayuntamiento, donde ahora están las oficinas modernas del ayuntamiento de Bilbao, que ahí está la estación de San Agustín, nada más salir del andén, lo mismo, otro túnel. Eso ya demuestra que la orografía condicionó muchísimo. Pero por otro lado, como sean empresas independientes, pues cada una se hizo su propia estación. Es que ni se les ocurría compartir con otra. Es más, la mentalidad de estas empresas era tan singular que solo defendían su interés. Y, por ejemplo, cuando a principios del siglo pasado se quiso establecer un tren directo desde Oviedo hasta Hendaye, cuando ya se estaba acabando de construir el Topo, parecía una idea bastante lógica, ¿no? Poder montar en Oviedo en un tren, te vas hasta Hendaye y sigues en los ferrocarriles franceses. Pues hubo una polémica muy grande entre la compañía del ferrocarril de Santander y Bilbao y la compañía de los ferrocarriles vascongados, que era la continuación de Bilbao Donosti, de en qué estación tenía que entrar ese tren. Si en Concordia, que era la de Santander y Bilbao, o en Achuri, la de Vascongados. Claro, técnicamente era más lógico entrar en Concordia porque la continuación luego hacia Guipúzcoa, pues desde la casilla ya salía la vía que iba a Guipúzcoa. Pero eso no le hacía ninguna gracia a Vascongados, porque eso suponía que el trayecto de Bilbao hasta Basauri, hasta Ariz, no lo iban a pisar esos viajeros que venían de Oviedo o que se dirigían a Oviedo. Y eso suponía perder kilómetros. Y entonces para Vascongados, ellos decían, no, es que yo prefiero que lleguen a Concordia, se bajen del tren, cojan un taxi o un tranvía o pasen por las 7 calles
y me monten en Achuri y me hagan el recorrido completo desde Bilbo hasta Donosti, y no que empiecen el recorrido desde Basauri. Y hasta que no se decidió establecer una tarifa en que, aunque no hicieras ese recorrido de Bilbo a Basauri, te lo cobraban igual y ese dinero iba a Vascongados no aceptó que pasara ese tren directo de Oviedo a Hendaya. Eran empresas que cada una defendía además muy rigurosamente lo suyo, pero sin tener un poco una perspectiva de servicio público, de oye, es que mi interés era que me hagan gasto de Bilbao a Basauri, pero a lo mejor tengo que pensar también en el viajero. No, el viajero, pues oye, mira, que pasé por las 7 calles, que es bonito. Era un poco la mentalidad empresarial que defendían, y por eso estuvieron muy atomizados hasta que quebraron en los años 60 o 70 y pasaron al sector público y, bueno, pues se integraron en Euskotren o en la antigua FEBE. Pero hasta entonces cada uno defendía lo suyo pero vamos, a la peseta. Sí, se me vienen recuerdos y memorias de cosas como las referidas al propio Bilbao. Mucha gente pensará que la segunda bolsa en el Estado español, bueno, todo el mundo pensará la bolsa de valores, la primera Madrid, y luego la segunda, pues seguramente Barcelona. No, la segunda fue Bilbao, y luego, un tiempo después, pues ya llegó la de Barcelona, la de Valencia. Pero claro, hay un elemento que distorsiona como es la evolución del propio municipio de Bilbao. Eh, bueno, no hablemos del Puerto de la Paz, aquel proyecto de Godoy, todo aquello, bueno, sería largo de contar, como la incorporación de Abando a finales del siglo XIX, y luego Santuchu, Deusto, cuando se incorporaron. Pero ahí está el asunto del ensanche, que se puede hablar de dos ensanches, un primer plan y luego un segundo, y mientras se iban elaborando todas estas cosas, aquí, en Guecho, era donde se estableció el Neguko Uri, el Neguri, en la actual ya inexistente playa de las Arenas, que iban desde La Bola hasta el actual reducto, donde, bueno, en los años 70 del siglo XX, cierta banda terrorista voló el edificio antiguo del Club Marítimo. Era un elemento de reflejo de todo lo que allí había: un hipódromo, balnearios. La gente que en principio debía haber construido inmediatamente el ensanche de Bilbao vivía aquí, vivía en Guecho, mientras los planes urbanísticos, con lo cual se puede ver precisamente en eso que la población residente, pues evidentemente pudiera parecer la de Azpeitia, pero en realidad la espiritualmente vinculada a Bilbao era mucho mayor. Sí, pero no en 1863, que todavía eso de Neguri, Guecho y tal era una utopía, y entonces también, a ver, Bilbao eran 18.000, pero Abando, Begoña, Deusto tampoco es que sumasen muchísimo más. Ya, de hecho, pues es mucho más tardío. De hecho, todo ese desarrollo de Guecho... No quería decir cuánto, pero se puede decir que el peso efectivo de Bilbao era mayor que esos habitantes nominalmente puestos. Sí, pero no en 1858. Luego, más tarde, sí. Y luego, de todas maneras, ya que mencionas Algorta, en ese sentido también el ferrocarril jugó un papel clave, porque, como bien sabes, eran toda esa zona de playas, eran marismas que las compra Máximo Aguirre y sus socios, y ellos lo primero que hacen, casi es precisamente pedir, una vez tienen esas marismas, es pedir la concesión del ferrocarril de Bilbao a Las Arenas, porque claro, como entonces por muy rico que fueras, no tenías un automóvil porque no existían, pues era importante tener un buen medio de transporte para poder trasladar a la gente desde la ciudad hasta esas nuevas residencias que se estaban construyendo ahí. Era la forma de revalorizar esos terrenos, era precisamente poner o un tranvía o un ferrocarril. Es más, en la ría la verdad es que había una competencia en algunos momentos hasta feroz, porque hay que tener en cuenta que teníamos un ferrocarril en cada margen de la ría, el Bilbao Portugalete y el de Bilbao a Las Arenas, pero además teníamos el tranvía de Bilbao a Santurce y el tranvía de Bilbao a Algorta. E incluso entre una margen y otra competían, porque como además había muchos más botes de los que hemos conocido o de los que conocemos hoy en día que cruzaban de una a otra orilla, pues en determinados momentos, pues la compañía del ferrocarril, por ejemplo, de Bilbao a Portugalete, te ofrecía el viaje de Bilbao a Las Arenas más barato que en el tren de Las Arenas, con servicio combinado con el bote, que era una cosa muy, muy curiosa, y había una rivalidad enorme entre esas compañías, que para ellas, pues para el negocio no era muy bueno, pero sí hay que reconocer que para el ciudadano era bueno tener hasta 4 alternativas para poder ir desde Bilbao hasta la desembocadura de Labra.
Sí, Máximo Aguirre hizo el intento, por ejemplo, a través de la Argoma, a la hora de la fijación del territorio, porque en las arenas, evidentemente, es un arenal y era difícil. Ha sido difícil incluso en el siglo XXI hacer parkings subterráneos, que se eleva el coste y todo esto. Pues evidentemente es importante ir al trasfondo de los asuntos y ver la realidad. Evidentemente, pues, sabrás perfectamente aquello de los asfaltos de suelo especial que empezaron en el periodo de Primo de Rivera. Incluso hay mapas de estos que te encuentras cuando buscas por Google, pues a veces te encuentras un mapa de por dónde circulaban y ves también la radialidad en Centro Madrid y todo esto. Pero reflejan el hecho de la carretera, de darle preeminencia al coche, en un momento en el que bueno, estaba Ford con sus cosas ahí en Estados Unidos y empezaba un poco el mercado automovilístico. Y hay... Fíjate, ahora que mencionas eso, es una cosa que suele llamar la atención. En los años 20, en efecto, como bien has comentado, en tiempos de Primo de Rivera, el conde de Guadalhorce, se crea la red de itinerarios asfálticos, la primera red de carreteras pavimentadas, pero al mismo tiempo se estaban impulsando la construcción de ferrocarriles, que muchos de ellos no llegaron a terminarse y otros tuvieron una vida, pues sí, la verdad, moribunda, como el propio precisamente, Santander sí, Mediterráneo que antes has precisamente iba a mencionado. introducir Pero es ese. que en aquel momento todavía la mentalidad era para el transporte nacional. Vamos a utilizar todavía, apostamos por el ferrocarril y por eso en tiempos de Primo de Rivera se lanzan a construir más de 3.000 kilómetros de nuevas líneas férreas, que muchas ni se acabaron y las demás están medio cerradas todas. Pero, y reservamos la carretera para algo que en España, pues ya entonces se vio que tenía mucho futuro para la economía española, como era el turismo. Y de hecho, si te fijas, a los automóviles todavía legalmente se les llama vehículos de turismo. Es decir, están Sí, pensados para el extranjero que venga de Inglaterra o de Francia o de Alemania, pues pueda ir cómodamente, pasar la frontera e ir a ver pues el Alcázar de Toledo, la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba o la Torre de Oro de Sevilla. Y es una cosa muy curiosa en que apuestan todavía por las dos opciones. Ferrocarril para el españolito medio y la carretera, sobre todo para el turista, y por eso el automóvil todavía legalmente se le dice, eso es un turismo, o pues un turismo, un camión o tal, pero a los automóviles se les llama legalmente turismos, y viene de eso, porque eran para hacer turismo, no para, como hoy en día se utiliza el automóvil, para el día a día, para ir de casa al trabajo, o de casa a no sé dónde, o para, también para hacer turismo, lógicamente, pero no es el objetivo principal. Cuando uno se compra un coche, no se lo compra para hacer turismo. sí, precisamente era el Santander Mediterráneo lo que iba a introducir y bueno, siempre hay cosas que se dicen y creo que este es un ejemplo claro de la necesidad de transparencia en el conocimiento. Lo mismo que muchas personas olvidan que entre las peticiones que pudieron hacer en la guerra de sucesión entre el año 1700 1714 los originarios de Cataluña entre el candidato austracista exigieron control sobre la ciudad de Santander porque desde el inicio prácticamente del contacto americano, el comercio era fundamentalmente a través de la desembocadura del Guadalquivir y había un control férreo unívoco en el que no se podía comerciar desde otras zonas y de otros puertos. Y evidentemente en eso la corona aragonesa estaba excluida porque había una división respecto a que las Américas eran coto más de Castilla y el Mediterráneo era la zona de comercio natural del antiguo reino de Aragón. Y fue en el siglo XVIII cuando se empieza un poco a evolucionar. Pero como todavía no se había producido esa evolución justo en el inicio del siglo XVIII, pidieron Santander. Quizá esa conexión con el Mediterráneo en la psique de alguno pudo estar cuando quisieron conectar Santander con Valencia a través del Ebro con ferrocarril. Y evidentemente pues eres un experto Sí. precisamente. Bueno, pues la verdad es que el Santander Mediterráneo, entre tú y yo, fue una estafa, fue un engaño. Para empezar, la idea en sí, aunque por un lado ponían el nombre de una localidad concreta, mientras que por el otro extremo decía Mediterráneo, que es muy grande. ¿eh? Tenía un punto de origen claro, que es Santander, que es de donde un poco vienen algunos de los orígenes, los intereses y los conflictos de este ferrocarril. Pero en realidad unir
si en vez de pensar en Santander pensamos en el Cantábrico, igual que en otro extremo, no estamos pensando, aunque había una ciudad más o menos concreta, pero no estamos pensando en una ciudad concreta, sino en el Mediterráneo, la verdad es que el Cantábrico y el Mediterráneo desde 1864 estaban conectados, tanto el puerto de Bilbao como el de Pasaia, por las vías férreas existentes, a través de Pamplona el de Pasaia, a través de La Rioja el de Bilbao, uniéndose en Castejón por Zaragoza y por Lleida a Barcelona, o por Lleida, por otra línea que bajaba a Tarragona. Desde 1864 la conexión entre los dos océanos estaba hecha. Entonces, la primera premisa ya un poco es que hay que conectar los dos mares. Si ya están conectados, hace mucho tiempo además. ¿Qué pasaba? Que aquí se juntaron pues intereses locales, que oye, todos son legítimos, pero claro, hay que tener en cuenta que este tipo de infraestructuras son muy caras de construir. Entonces, una cosa es que yo quiera y otra que realmente tenga una lógica y una viabilidad. Porque yo, que vivo en Azpeitia, pues puedo decir, oye, pues Azpeitia, muchas veces se utiliza más todavía hoy ese argumento cuando en algunos barrios reivindican que quieren metro, ¿no? Dicen, nosotros no somos ciudadanos de tercera. Bueno, pues en Azpeitia no hay metro. Yo podría reivindicar, oye, quiero un metro en Azpeitia, porque en Azpeitia no somos ciudadanos de tercera. Pero claro, yo creo que en cualquier cabeza un poco juicio de, a ver, en una localidad de 15.000 habitantes construir un metro, eso es un absurdo, es un disparate. Entonces, la verdad es que por las comarcas que iba a atender, este ferrocarril no tenían mucho futuro, ningún ferrocarril, porque eran muy débiles. Es pues como Azpeitia, no tiene una masa crítica para justificar un metro, sería... y con eso no estoy menospreciando a mis conciudadanos, pero es que no tenemos la masa crítica necesaria para justificar esa inversión. Pues lo mismo, pues sin menospreciar a todos esos ciudadanos de Burgos y de Soria y de no sé qué, no hay una masa crítica ni de población ni de recursos que generasen un tráfico que diesen viabilidad a un ferrocarril, que al final, y sobre todo con la mentalidad de aquella época, que eran negocios. Entonces, si no transporto nada, porque no hay nada que transportar, no había industrias, no habría grandes minas, no habría grandes recursos para transportar, un ferrocarril era inviable. Entonces, primero hemos dicho que la premisa no era correcta. La conexión entre el Cantábrico y el Mediterráneo existía casi desde los primeros años del ferrocarril en España. La segunda premisa es que la viabilidad de un ferrocarril allí era muy incierta. La tercera, sí que es verdad, y por eso digo que el papel de Santander es relevante, sí que había en toda la cornisa cantábrica cierta incomodidad por el monopolio que ejercía una empresa concreta, que era la Compañía del Norte, que es la que controlaba desde Madrid los accesos a todos los puertos. Es decir, para llegar al puerto de Pasaia, o al de Bilbao, o al de Santander, o a los de Asturias, de Gijón y Avilés, o a los de La Coruña, tenías que pasar por la Compañía del Norte. Y un monopolio pues siempre es peligroso porque puedes abusar. Entonces, todos los puertos, no solo Santander, todos los puertos de la cornisa cantábrica se quejaban de las tarifas que imponía la Compañía del Norte, que además es la que había construido el ferrocarril Madrid-Irún, pero luego boicoteando los tráficos a los demás puertos, pues es con lo que consiguió arruinar el tren de Tudela-Bilbao, el tren de Santander a Lar del Rey, que eran empresas independientes en su origen, o el tren que iba a Galicia o Asturias, consiguió arruinarlas y consiguió comprarlas a un precio de saldo y lograr ese monopolio. Entonces, todas estas ciudades estaban pensando cómo librarse de ese monopolio, cómo deshacerse de él, y claro, para deshacerte de él tienes que construir otro ferrocarril. Por ejemplo, a principios del siglo XX hubo un inglés muy avispado que creó la Compañía Vasco-Castellana y nos engañó como a chinos, sobre todo a los inversores de Bilbao, porque prometía construir un ferrocarril más directo, porque el del norte ya sabes que desde Burgos, en vez de bajar directo a Madrid, como hacen la Nacional 1, pues daba un rodeo por Valladolid y por Ávila, pues te prometía hacer el ferrocarril, que incluso hubo un proyecto del ferrocarril del Meridiano, pues que iba a ir más o menos directo de Madrid a Burgos, y de Burgos a Bilbao, y de Bilbao a la frontera, y hubo mucha gente que creyó en el proyecto, perdió los ahorros porque los llevó este inglés avispado. Nos engañaron como a chinos. ¿Qué pasa? Que yo creo que Bilbao aprendió la lección y aprovechó una coyuntura que fue la de la Primera Guerra Mundial. La Compañía del Norte tenía sobre todo capitales franceses. En la Primera Guerra Mundial, pues el propio gobierno francés, para contribuir al esfuerzo de guerra, apoyó la repatriación de sus capitales que están en el extranjero, y por el contrario el gobierno español lo que apoyó es que inversores españoles pudiesen comprar las acciones de esas empresas francesas que se estaban yendo, sobre todo en un sector que entonces se considera estratégico como el ferrocarril. Y en concreto las acciones de la Compañía del Norte son masivamente adquiridas por la banca y los inversores vizcaínos. Con lo cual, en cierto modo dicen, bueno, hay monopolio, pero ahora el monopolio lo controlo yo. Claro, eso a los vecinos de Santander podía sin hacerles gracia. Y entonces,
otra serie de avispados, donde había un ingeniero guipuzcoano, por cierto, inversores ingleses y demás, son los que embaucan a las diputaciones de Cantabria, de Santander, de Burgos, de Soria, de Zaragoza, para venderles el proyecto del Santander Mediterráneo, que es un proyecto que nace desde el principio cojo, porque la concesión era desde Ontaneda, ¿no? Desde Santander. Ya había un tren de vía estrecha de Santander a Ontaneda, pero en cambio estos no van a hacer un tren de vía estrecha, van a hacer un tren de vía ancha, con lo cual dices, bueno, y entonces de Santander a Ontaneda, ¿qué tengo que hacer? En Ontaneda un transbordo. Entonces, de Ontaneda iba a subir a Burgos y de Burgos por Soria hasta Calatayud. No hasta el Mediterráneo, la concesión solo era hasta Calatayud. Claro, de Calatayud a Valencia ya existía un ferrocarril que era una empresa belga, la Compañía del Central de Aragón. Claro, la Compañía del Norte, y en este sentido sí que podemos en cierto modo echar la culpa al capital vizcaíno, con cierto temor ese ferrocarril. Más que nada porque es un ferrocarril que va a estar altísimamente subvencionado, al 100%. Antes hemos dicho que muchas compañías habían llegado, algunas hasta el 50%. No, esto lo va a subvencionar el Estado al 100%. A ver, yo estoy gastando el dinero de mi bolsillo y me está costando mucho mantener viva la Compañía del Norte, porque el ferrocarril en España, salvo excepciones, nunca fue un negocio rentable ni boyante. Además, ha sido el gobierno un poco el que me ha incitado por patriotismo a adquirir estas acciones de las empresas francesas para que las decisiones sobre la red ferroviaria española no se tomen en París, sino que se tomen aquí, a este lado de los Pirineos. Y ahora resulta que el propio Estado me va a hacer la competencia construyendo un ferrocarril en paralelo, porque también las líneas que iban de la costa cantábrica, de Bilbao o de Pasaya a Cataluña eran de la Compañía del Norte. Me va a hacer un tren en paralelo a cuenta del contribuyente y encima restándome tráfico. No le hizo ninguna gracia. Entonces, ¿qué es lo primero que hace la Compañía del Norte? Cortar ese proyecto. ¿Cómo lo corta? Comprando la compañía belga del Central de Aragón. A partir de entonces, ya el Santander Mediterráneo, antes de que se empiece a construir, está muerto, porque no va a llegar al Mediterráneo. Y si va a llegar al Mediterráneo, lo va a hacer a través de una compañía que es precisamente con la que quieres competir, con la Compañía del Norte. Pero a pesar de todo, este grupo de inversores ingleses, había auténticos piratas, pero muy bien relacionados, consiguen la concesión, consiguen que les paguen por kilómetro de ferrocarril construido, porque el negocio para estos ingleses no era el Santander Mediterráneo, sino conseguir la contrata de la construcción del ferrocarril, consiguen que les paguen el precio por kilómetro de ferrocarril a construir a precio de oro. Es un negocio redondo. Incluso se monta tan el escándalo que en un momento dado Primo de Rivera rectifica y baja en parte ese coste por kilómetro del ferrocarril, pero sigue siendo un coste disparatado. Entiendo. Y con ese dinero público que tienen, construyen el tramo fácil, digamos, o el más fácil, desde Calatayud hasta la cordillera cantábrica, pero no continúan porque dicen, bueno, está ya la cordillera cantábrica, esto es muy difícil y esto va a ser muy caro. Y ahí se quedan. El escándalo fue muy gordo y uno de los discursos más duros de Indalecio Prieto, justo un poquito antes de que se proclame la República, lo dedica precisamente a la affair, porque fue un auténtico affair del Santander Mediterráneo, donde salpicaba hasta la propia familia real de entonces. Fue un discurso durísimo y que además merece la pena leer porque es una pieza, incluso como una pieza de literatura, es magnífica, muy bien hilado, muy bien labrado. Indalecio Prieto, digamos, destapó un escándalo que ya se estaba rumoreando y que se destapa ya en ese discurso. Fue en realidad un engaño. Luego, en Cantabria se ha jugado mucho al victimismo de si es que en Bilbao nos sabotearon. Claro, incluso desde Bilbao dicen, hombre, pues si aquí se va a tirar el dinero público barra, si no hay ningún problema en gastar dinero público, Bilbao presentó su propia alternativa. Bueno, pues ya que vais a hacer el Santander, oye, que a nosotros también nos hagan un enlace de Trespaderne a Areta, para poder atajar de Burgos hacia Bilbao. E incluso propusieron otro ferrocarril, el Aro-Abejar. Abejar ya está en la línea Santander Mediterráneo, para que también desde Bilbao, Miranda, bajar a Aro, ensanchar el tren que había de Aro a Ezcaray y a través de ese ferrocarril empalmar con Santander Mediterráneo. Oye, si a ellos les vas a regalar un ferrocarril, ¿por qué a nosotros no? Pero eran un poco todo eso ya fuegos de artificio. Sí es verdad que se construyó el ferrocarril, que fue un auténtico timo, y es más, después de la guerra se retoman las obras y es cuando se perfora el túnel de la Engaña debajo de lo que es el puerto del Escudo, además al principio utilizando la mano esclava de los presos de la guerra. Pero el propio Santander pierde el interés, porque claro, en 1941, al poco de la guerra,
desaparece la Compañía del Norte. Se hacen públicas todas las empresas de ferrocarriles de vía ancha de España y se crea la Renfe. Claro, ya, aunque sigue habiendo un monopolio, ya no es el monopolio de una empresa privada, sino de una empresa pública donde es más fácil conseguir pues tarifas y demás. Y a partir del 1941, la mayor preocupación de Santander no es acabar el Santander Mediterráneo, que nunca se acabó, sino que les mejoren la línea de la tradicional, y es cuando se electrifica toda la línea de Santander hasta Alar del Rey. Esa es entonces la gran preocupación, porque ya no hay ese miedo al monopolio que puede perjudicar el tráfico o el comercio de Santander, porque se supone que Renfe además hará tarifas iguales para todos, o siempre podrás convencer a algún gerifalte para que te haga que te des cuenta que la administración de las empresas públicas, por desgracia, en aquella época franquista, pues era la que era. Y la verdad es que se queda el Santander Mediterráneo ya después de la guerra como un tema secundario, aunque se construye todo el túnel de la Engaña, que luego pues nunca se llegó a terminar. Sí, entiendo precisamente que los ingleses lo que querían era cobrar por el hacer, más o menos, algo, y es como a veces se ha acusado a algunos edificios que lo importante no era el servicio que iban a tener después, sino la propia construcción. Exacto. En el caso del Santander Mediterráneo era así. Claro, hay gente que dice, joder, un ferrocarril construido magníficamente. Claro, si te pagan hasta el último pedrusco que vas a poner en el ferrocarril, pues si me lo pagas, yo te hago un ferrocarril con 5 vías si hace falta, si me las vas a pagar. Claro, Sí, que es era un una línea, tema y es que... verdad que es una línea muy bien construida, pero fue un auténtico derroche. En la misma época, la Compañía del Norte estaba construyendo precisamente también para mejorar la comunicación de Zaragoza y de La Rioja y Navarra y Euskadi con Valencia, construyó un atajo que era el ferrocarril de Camín Real a Zaragoza, un atajo de ese Central de Aragón. En realidad también lo construyó formalmente el Central de Aragón, pero como era filial de la Compañía del Norte, pues al final estamos en lo mismo, ¿no? Y el precio por kilómetro de ese ferrocarril comparado con el del Santander Mediterráneo fue la mitad. Y era un ferrocarril también estupendamente construido, por ejemplo, sin un solo paso a nivel en todo el recorrido. Y costó la mitad. Sí, es un tema que en Cantabria es recurrente cada cierto tiempo, esa memoria contaminada del Santander Mediterráneo, sobre todo en estas circunstancias, porque hablar del Rey creo que es Palencia, ¿no? Sí, es Palencia, sí. Pues ahora está la idea, bueno, de los últimos 20 años aquí, de respecto a la alta velocidad y tratar de conectar Santander primero con Madrid, de manera ilógica, porque creo que el tráfico más importante es con Bilbao, entre Santander y Bilbao sería prioritario, pero a veces les ha entrado la idea esta madrileño-céntrica de conectar con la capital y con la meseta y todo esto, que si uno mira la geografía, pues por ese lado puedes conectar con Madrid, con Sevilla, con Lisboa, pero si conectas con Bilbao, conectas con Europa. Sí, y ahora están... ahí estás, estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjate que incluso en el Santander Mediterráneo, otra de las cosas que demuestra un poco que no era el objetivo comunicar Santander con el Mediterráneo, porque si el objetivo hubiese sido ese, no hubieses construido todo un ferrocarril de Santander a Burgos, Soria, Calatayud, sino que construir una línea de tren de Santander a Miranda, y ya has conectado con todo el eje ferroviario que antes hemos mencionado, que iba a Barcelona, que iba a Tarragona, que bajaba a Valencia a través de Camín Real. Y es mucho más sencillo construir un Santander-Miranda que no toda esa línea hasta Calatayud. Pero el objetivo no era ir a Miranda, porque en Miranda, ¿qué te encontrabas? La Compañía del Norte, que es precisamente el monopolio que querían romper. Pues el objetivo no era comunicar con el Mediterráneo, el objetivo era buscar una salida alternativa a Santander que no dependiera de la Compañía del Norte. Y como construían ese ferrocarril pensando en que el Central de Aragón no sería de norte, que lo fue, y pensando que además en ese momento también el Primo Rivera estaba impulsando la construcción del tren directo de Madrid a Burgos, decían, pues bueno, en realidad les importaba más ir de Santander a Burgos y conectar con ese Madrid-Burgos y librarse de la Compañía del Norte. Hoy en día, tienes toda la razón, en España pensamos o piensan que si no vamos a Madrid no existes. Pues hombre, yo creo que en el caso concreto de Santander es mucho más interesante un Santander-Bilbao, como tú bien has dicho, es que además lo vemos todos los días, cómo está la autovía, saturada. Se está pensando en hacer 3 carriles en toda la autovía, lo cual, pues con los criterios ambientales que existen hoy en día, con la preocupación que existe, que no es una preocupación ficticia, es que estamos viviendo el cambio climático, pues no parece lo más lógico hacer un tercer carril a esa autopista y fomentar todavía más que se utilice la carretera. Hace un ferrocarril de Santander a Bilbao, y desde Bilbao, conectando con la Y, vas a tener posibilidad de ir a Madrid, vale, que das un poco de rodeo,
vas a tener posibilidad de ir directamente hacia Cataluña, que yo creo que sigue siendo uno de los polos importantes de este país, y sobre todo vas a tener la posibilidad de ir directamente a Europa, que es al final a donde tenemos que mirar. Tenemos que mirar, en vez de tanto a Madrid, tenemos que mirar más en París o en Bruselas. Yo creo que es una inversión además más económica, son los 100 kilómetros los que habría que construir, y que con esa inversión matas muchos más pájaros de un tiro que con una línea de Santander hacia la meseta. Sí, el problema está en el que a través de ese camino se excitan las bajas pasiones y se introducen argumentos dialécticos que a algunos oídos suenan bien, como decir, es que después de haber asentado la idea que sin una sin la otra no es posible entenderlo. Asientas la idea de que el País Vasco, como Cataluña, durante el franquismo, ganaron mucho en economía, todo aquí, el franquismo estuvo volcado con la aristocracia vizcaína, con la siderurgia, vamos, que prácticamente drenaron recursos del resto de España para hacer buen servicio a esa burguesía. Y una vez asentado eso, puedes decir, claro, eliminaron el Santander Mediterráneo en los años 40 y 50 porque la burguesía vizcaína presionó al franquismo para que... Y de la misma manera, luego dicen, ¿no? Es que era para favorecer al superpuerto de Bilbao. Pero claro, cuando te acercas a mirar, ¿cuándo se hizo el superpuerto de Bilbao? En los años 90. Es decir, mucho tiempo después de que hubiera muerto Franco, de que se hubiera producido la reconversión industrial de los años 80. Pero si vas a esta gente que te empieza a soltar cosas, y más en redes sociales, eso ya es la harina de otro costal, las redes sociales. Pues, si les empiezas a contar que estas cosas son falacias, pues evidentemente no te lo van a coger con cariño, a pesar de que sea verdad. Claro. Las rivalidades locales tienen lo que tienen, y entonces, como entra mucho más el corazón que la cabeza, pues son argumentos muy difíciles de rebatir. Y luego, pues el victimismo también, pues da cierta comodidad a la hora de discutir ser la víctima y no se supone que el malvado opresor. Sobre la industrialización de Vizcaya, la verdad es que se había hecho, y con recursos propios, desde mucho antes del franquismo, que luego siguió por la dinámica propia que tenía la economía vizcaína, pues no lo vamos a negar. Pero bueno, quien ha drenado este país, y eso es algo que es irrefutable, ha drenado y sigue drenando todo este país, es Madrid. Eso sí que es irrefutable. Pero en cambio, eso nadie lo critica, salvo los que estamos en la periferia, y solo parte de los que estamos en la periferia. Pero Madrid sigue a día de hoy drenando a todos, incluso a Euskadi, nos está drenando, y a Cataluña. Aquí ha habido una política de tener una gran capital, como tienen en Alemania, o como tienen en Francia, o como tienen en Gran Bretaña, y todo lo que sea favorecer a Madrid. Y además está en esa mentalidad en que, bueno, ¿dónde queremos una alta velocidad? A Madrid. Pues a lo mejor Cantabria necesita, si racionalizamos las inversiones, necesita que su primera línea de alta velocidad vaya a otro sitio y no directamente a Madrid, porque lo que hemos dicho, a lo mejor yendo por Bilbao, aunque sea más indirecto, resulta que consigues ir a Barcelona y consigues ir a Europa, que es a donde en el futuro tenemos que mirar. Que somos punto de paso para ir a Europa para Cantabria, bueno, no creo que sea nuestra culpa, pero yo creo que sería una inversión mucho más sensata, pero bueno, es una opinión personal, y oye, cada uno tiene la suya. Sí, es cierto que en el fondo pues sí hay tensiones o inducidas, o bueno, siempre hay una sana competencia, a veces malentendida, entre Bilbao y Santander, pero ahí está la circunstancia, y el Santander Mediterráneo pues siempre, a pesar de aflorar cada cierto tiempo como elemento discursivo, pues está en el pasado, más en el imaginario de Cantabria, que aquí en Euskadi nos hemos olvidado prácticamente de ello. Bueno, tampoco nos han regalado las cosas, porque el superpuerto, vale, es una infraestructura muy importante, pero si no tuviésemos la autopista de la Vasca Aragonesa o la autopista, la 8 de Bilbao a Donosti, no serviría de mucho, porque no tendría comunicaciones con el interior, porque los ferrocarriles además pues en su momento se quedaron pequeños.
Y esas autopistas no vino Papá Estado a hacérnoslas, se tuvieron que hacer con inversión privada, siguen siendo de peaje, aunque bueno, la concesión de la 8 ya haya revertido a las diputaciones, pero se hizo con inversión privada de empresas de aquí, no le robamos el dinero a alguien para hacernos nosotros una autopista, y en ese sentido es una cosa que hay que tener en cuenta. Otras regiones de España podrán quejarse de ciertas cosas, pero las autovías les han salido gratis, las autopistas se han hecho de pago, pues en Euskadi, en Cataluña, en lo que era el corredor del Mediterráneo, pero y poco más. Entonces, Sí, al final ha sido un esfuerzo muy importante. esa conspiración también la escuchaba. Estamos pagando los ciudadanos cada vez que cogemos también el automóvil y pasamos por la barrera del peaje, mientras que en otras regiones tienen esas autopistas totalmente gratis y las estamos pagando ellos y nosotros. Sí, sobre todo en Madrid. Y lo que va desde Madrid a muchos sitios. Esa teoría de conspiración la he escuchado varias veces, de que a los vascos nos hicieron las autopistas y luego nos las dieron una vez ya hechas. Sí, pero también tenemos otras teorías de la conspiración, como respecto al cierre a mediados de los años 80 del de Baudola, de todos aquellos servicios ferroviarios, pero también se había cerrado en el 75, creo que fue el último viaje a Munguía. Y, ¿A dónde? ¿No te he oído bien? A Munguía. ¿Ah? A Munguía. A Munguía. Ah, Munguía, sí. En el 75. Y luego también... Bueno, ferrocarriles se han desmantelado en toda España, por desgracia, pero porque lo que hemos dicho, después de la Guerra Mundial, en Europa la mentalidad es todo por el automóvil, y eso lo compartimos en toda Europa occidental, esa mentalidad, ¿no? El futuro es el automóvil, el transporte público pues va a quedar para los parias de esa moderna sociedad motorizada que por la razón que sea no tienen automóvil, pues porque tienes alguna minusvalía y no puedes conducir, o eres muy mayor, o eres demasiado joven para tener carnet de conducir. Entonces se piensa que el transporte público va a tener un papel marginal y que en consecuencia no es necesario tener medios de transporte público tan potentes como es el ferrocarril o como fueron los tranvías, que se desmantelaron también en toda Europa. En toda Europa occidental no, porque en Alemania, por ejemplo, otros países se mantuvieron, pero en Francia, o en España, o en Portugal, o en Gran Bretaña, se desmantelaron prácticamente todas las redes de tranvías por esa misma mentalidad de que el automóvil es el rey. Entonces, dentro de esa mentalidad, no solo en Euskadi, ni no solo en el resto de España, se desmantelaron ferrocarriles a punta pala. Primero los de vía estrecha, que eran los más modestos, los que tenían posiblemente en muchos casos menos tráfico, pero luego también el famoso cierre de líneas de 1984, donde en toda España se desmantelaron miles de kilómetros de vías férreas. Pero no por una rivalidad de que, como soy de cierta región, pues decido fastidiar al vecino y le quito sus trenes. No. Se miró la rentabilidad en aquella época, lo que hemos dicho, en esa mentalidad de todo por el automóvil, todavía no había conciencia social de los perjuicios, porque el automóvil ha traído muchas virtudes, pero también muchos beneficios, pero también ha tenido muchos perjuicios, como los accidentes, la congestión y la contaminación. Entonces eso no se pensaba en ello, Y por tanto, pues estos trenes que son absolutamente ruinosos, que por cada peseta que pagaba el viajero, la administración pública tenía que poner 3 o 4 pesetas más, pues claro, era la ruina y se decidió ir desmantelándolos. Hoy en día, repito, no se tomarían esas decisiones, pero en esa mentalidad pues era casi utópico defender la alternativa ferroviaria frente a la carretera. Es cierto, mismamente tuvo que empezar el proyecto de metro de Bilbao a finales de los años 70, prácticamente desde cero, conceptualmente hablando, a pesar de que estaba sustentado en líneas preexistentes y luego evidentemente los amplió. Bueno, al principio no. Al principio sí, el proyecto del metro de Bilbao eran líneas totalmente nuevas, siguiendo un poco los criterios de las líneas más modernas de metro de Madrid, muy profundas. Cosa que si te fijas en el centro de Bilbao, por ejemplo, se sale muy rápido del metro. Todo eso se fue modificando a medida que la administración vasca empezó a tomar decisiones y se hizo cargo del proyecto. Hay que tener en cuenta que la ley que aprueba la construcción del metro de Bilbao es
de las primeras leyes que firma Juan Carlos, la firma en diciembre del 75. Franco todavía estaba el cadáver caliente cuando se firma esa ley. Con esa misma ley también al mismo tiempo también se aprobó construir el metro de Sevilla, que en cambio tuvo una génesis mucho más compleja, aunque al principio se empezó a construir mucho antes que el nuestro, pero luego se paralizaron las obras por falta de financiación. Aquí empezamos más tarde a construirlo y fuimos modificando esos criterios iniciales para, como bien has comentado, bueno, oye, si en la margen derecha ya hay un ferrocarril, ¿para qué vamos a hacer una cosa totalmente paralela a lo que ya existe? Pues lo adoptamos. Hasta el punto que, si te fijas en las primeras maquetas que se plantean en los concursos para hacer las estaciones del metro, el concurso que gana Norman Foster, las primeras maquetas, todavía en las vías vemos que hay 3 carriles. La métrica para la línea 1, porque ya entonces se había decidido aprovechar el tren de Plencia, pero en cambio la línea de la margen izquierda, como en el proyecto original, todavía se planteaba que iba a ser de ancho internacional. Por eso tenía 3 carriles en el tramo común donde se juntan las 2 líneas desde San Ignacio hasta Echevarri. Es una cosa que queda como anécdota en esas maquetas, esas primeras infografías del metro, en donde resulta que en el tronco común había 2 anchos de vía distintos. Luego, cuando se vio que se podían hacer trenes de ancho métrico con gálibo, tiene un gálibo muy generoso, es un gálibo más grande que muchas líneas de metro de Madrid, el que tiene el metro de Bilbao, y que se pueden hacer esos trenes anchos con la vía métrica, es cuando se decidió que, bueno, ya la línea 2, no vamos a montar aquí una complicación de 3 carriles cuando podemos hacer la línea 2 también en vía métrica. Pero al principio es un proyecto que fue cambiando mucho y donde desde luego fue una apuesta inequívoca tanto de la Diputación, en aquel momento, como José Alberto Pradera, como del Gobierno vasco, y ahí el papel de Enrique Antolín, que entonces era el consejero de Transportes, también fue fundamental, ese acuerdo entre las 2 instituciones, la que hizo que el metro de Bilbao pudiera ser posible y, desde luego, financiado al 100% desde Euskadi, sin pedir un duro a nadie. Precisamente la margen izquierda da pie a ver esta realidad que todavía está pendiente, como es el de la transferencia para completar todo el mapa ferroviario en manos de las instituciones vascas. Por eso se puede ver que por un lado va la línea 2 por la margen izquierda, y luego en paralelo está el Cercanías de Renfe. Sí, pero bueno, también son recorridos distintos. Claro, el tren de cercanías de Renfe, ahora le llamamos de cercanías, pero sí fue casi se puede decir que un ferrocarril más industrial que de viajeros en sus orígenes. Siempre tuvo mucho tráfico de viajeros. Pero se construyó por la margen de la ría, que es donde se concentraba entonces, pues fíjate, donde estaba en Olabeaga, el astillero de Euskalduna, Altos Hornos en Sestao y en Baracaldo, es decir, va buscando el tráfico que le van a generar las grandes empresas que están justo al borde de la ría. Las localidades, en cambio, las ciudades se han construido más bien a cierta distancia de la ría, sobre colinas. Baracaldo está encima de una montaña, se está encima de otra, Santurce y Portugalete, y entonces el metro, cuando se construye, como no va a prestar servicio de mercancías, sino que su vocación es exclusivamente el viajero, ¿qué hace? Pues hace un trazado distinto y hace un trazado que va por el centro de estas localidades, con lo cual pues está mucho más cerca, y por eso, claro, le ha restado muchísimos viajeros al tren de cercanías, porque claro, yo conozco gente de Sestao, por ejemplo, pues coger el tren y luego tener que subirte la cuesta de la Iberia para llegar hasta el centro de la localidad, pues era una paliza. Ahora te llega el metro y te pone la estación ahí en el casco y es una maravilla, llegas del metro y ya estás, como quien dice, en casa, ¿no? Entonces, son 2 trenes que en realidad no son competencia, porque aunque vayan a los mismos pueblos, no van a los mismos sitios de los mismos pueblos, y que claro, sí es verdad que el tren de vía ancha pues se ha quedado un poco grande para la demanda que hoy en día tiene. Sí, me acuerdo del cierre de la última estación del ramal que iba hasta La Naja, que fue la estación del parque. Sí, porque digamos que Haití y Yamama vivían en la zona de la Campada Serrate en Santucho, y para ir de Guecho hasta allí, pues una de las vías era pasar por el parque hasta el puente de la Salve y subir por ahí. Sí, fue una etapa curiosa para alguien nacido en el año 1982, como es mi caso. Y ahí tenemos tenemos precisamente esa dualidad. Bueno, en Cataluña en el año 2010 hicieron
un pan con unas tortas con aquel traspaso de rodalías, pero que en realidad era una absurdidad completa, porque prácticamente solamente podían pues permitir que las señoras de la limpieza limpiaran, poner el horario de aquella manera, con lo cual es un traspaso curioso. Pero todavía aquí, después de la última sentencia referida a un par de líneas que luego fue obligado y al final fue absolutamente increíble que solamente se acordaran un cuartito de hora después de haberle aprobado los presupuestos del 2018 a Manuel o Manolo o Francisco. ¿Cómo? Es que M. Rajoy, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, pues se acordaron después de aprobarle al PP los presupuestos del 2018. Entonces dijeron, ¡ay, va, los donuts! Vamos a sacar esto ya de una vez. Pero todavía quedan 11 líneas. Por lo menos en Donosti, la de cercanías, las de cercanías del Gran Bilbao y luego alguna otra que seguramente se me escapa, que son competencias pendientes, están clarificadas como tal y en algún momento hay que ejecutarlas, es más pronto que tarde. Y Sí, que bueno, pueden yo ayudar como a soy completar. historiador, el análisis del futuro de los historiadores, la verdad es que eso nos da muy mal. Nosotros siempre vamos a todo lo pasado, que es más cómodo. Pero, hombre, yo sí que entiendo que las cercanías, como su propio nombre indica, tienen una repercusión muy inmediata en puntos muy concretos. Y que cuando, por tanto, más cerca se puedan tomar las decisiones de esas cercanías, es fundamental para que funcione bien el servicio. También es verdad que Renfe durante muchos años ha dado un servicio bastante razonable, pero en los últimos años no sé qué ha pasado, pero es un auténtico desastre de falta de personal, servicios que suprimen porque no hay maquinistas. En Guipúzcoa hay infinidad de quejas por una obra que se está alargando en el tiempo que todavía no sabe ni cuándo se va a acabar y que está repercutiendo sobre la movilidad de los ciudadanos. Y claro, posiblemente si esas decisiones, por ejemplo, sobre esa obra, en vez de tomarse en Madrid, si hubiese tomado aquí, que es que te va el vecino cuando te cruces con él, te va, si tú eres el responsable de tomar esa decisión, te va a decir, oye, ¿qué está pasando? Mientras que el que usa ese tren, pues difícilmente se va a encontrar con el que toma esa decisión en Madrid. Pues yo creo que sí que sería algo positivo. Y al final lo que nos tiene que importar dentro de este mundo de la administración es dar servicio. Dar servicio, eso tiene que ser la clave. Entonces, ¿dónde se tiene que gestionar ese servicio? Pues donde mejor se pueda dar ese servicio, así de claro. Y yo creo que en el caso de los servicios de cercanías, donde mejor se puede dar es en una administración lo más próxima posible y, por tanto, yo personalmente creo que es una cosa importante que se puedan transferir esos servicios de cercanías, porque yo estoy convencido de que mejoraría notablemente. El ejemplo lo tenemos en Euskotren. FEBE hizo, ojo, y no vamos a criticar a FEBE porque en un momento en donde recibieron en 1972 y 73 en las líneas de Vascongados y el antiguo Topo de unas empresas privadas que en los últimos años, como el servicio ya era ruinoso, pues no podían invertir, no es que no quisieran, es que no podían invertir en mejorar aquello porque no había dinero para tal, pues recibieron unas líneas en estado casi catatónico. Y la verdad es que hay que agradecer a FEBE que apostó por esas líneas, que podía también haberlas cerrado, como cerró en otras muchas partes de España ferrocarriles, pero bueno, vio que eran importantes para el tejido industrial y sobre todo para la movilidad de Bilbao y Donosti, apostó por ellas y las modernizó. Aunque ya cuando se transfirieron todavía no se había finalizado ese proceso de modernización. Pero luego Euskotren ha seguido con ese proceso de modernización, lo ha seguido muy activamente. Es más, como hemos comentado hace poco, fruto de esa modernización es el propio Metro de Bilbao, que hereda una de esas líneas de Euskotren. Ahora la línea 3 también son las líneas de Euskotren. En cierto modo son las líneas de Euskotren que entran, en vez de quedarse en Achuri un poquito en la periferia de Bilbao, ahora entran por toda la ciudad y te reparten en varios barrios, en Recalde, en Churdínaga, en Recalde, yo llamo Recalde a lo que llaman Zurbaranbarri y todo aquello, es que antiguamente era la zona de Recalde. Parque Echeverría era donde estaba la fábrica de Recalde. A Matico, toda esa zona, le está dando un servicio el antiguo tren. Pero claro, ¿quién ve hoy un tren de Euskotren y se acuerda de aquellos trenes que heredó Euskotren, que este año cumple 40 años? Pues hombre, los nostálgicos como yo y creo que como tú, pero la gente ve un servicio eficiente y un servicio moderno, con mucha frecuencia, con trenes cómodos. No son rápidos, porque claro, no está pensado en ir para Bilbao a Donosti, para eso se está haciendo la Y. Pero para el servicio local, pues eso se ha convertido en una especie de metro. En Bilbao
de hecho lo es ya, la antigua línea Plense, que fue de Euskotrenes, la línea 1, la línea 3 son los trenes que llegan de Guipúzcoa y de la zona de Urdaibai, y en Donosti también se está convirtiendo en lo mismo, en un metro, con la pasante que está en obras en Donosti, la pasante famosa del Topo, y que en 3 o 4 años habrá convertido también los antiguos trenes de vía estrecha en un eficientísimo metro. Se han tomado decisiones como implantar el tranvía de Gasteiz, y yo creo que, aunque en su día, porque yo creo también en la mentalidad de la gente, oye, si se quitó el tranvía por algo sería. Y como además en cierto modo se nos negó conocer lo que era el tranvía moderno, porque en Euskadi, casi se puede decir que en toda España, cuando se electrifican los tranvías a finales del siglo XIX, principios del XX, se electrifican, funcionan muy bien, y como eran muy robustos y muy duros, pues no se cambiaban. Claro, eran empresas privadas y dices, hombre, si el tranvía anda, ¿para qué voy a gastarme dinero y comprarme uno nuevo? Si este anda estupendamente. Y cuando se quitaron, en los años 50 y 60, resulta que la gente seguía viendo ese tranvía de principios de siglo. Achacoso ya, con 60 años el pobre, pues iba renqueando, y nos quedó en el imaginario colectivo la imagen de que el tranvía era un trasto anticuado y peligroso, porque claro, o sea, los frenos que tenía un tranvía de principios del siglo XX eran los que tenía. Y eso creó muchas reticencias al principio cuando se habló de implantar el tranvía, primero en Gasteiz, que se rechazó, y luego en Bilbao, que Bilbao, pues como es más abierta de mentalidad, dijo, no, pues nos van a hacer un tranvía, estupendo, que lo pongan. Pero hubo mucha oposición, e incluso las administraciones, para intentar vender mejor el producto, hasta en el discurso de las administraciones se llegaba a disfrazar, y en vez de tranvía al principio se hablaba de metro ligero, que suena como mucho más moderno, ¿no? Porque un metro mola, y si es ligero, hoy en día en esta sociedad que estamos tan preocupados por la línea, si es ligero seguro que es una cosa chula. Sí, se habla de bilbainada. Luego se ha visto y se han perdido, yo creo que todos esos temores que muchos, y en cierto modo hasta con cierta razón, por ese pasado del tranvía, albergaban, ¿no? Y se ha visto que el tranvía es un sistema de transporte muy eficiente. Fíjate, en Gasteiz está, y no solo el tranvía, en Gasteiz se aprovechó el tranvía para también reordenar toda la red de autobuses. Y hay un hecho claro: antes de que se inaugurase, justo el año anterior a que se inaugurase el tranvía de Gasteiz, el transporte urbano, el transporte público, había movido creo que unos 12 millones de viajeros al año. Se construye el tranvía y justo en el año anterior, la pandemia, entre el tranvía y la reordenación de esa red de autobuses, se movieron 24 millones de viajeros en transporte público. Se duplicó en pocos años la utilización del transporte público, lo cual es un auténtico éxito, gracias, primero, a una inversión muy potente como es el tranvía, porque claro, de esos 24 millones, más de 8 millones van en el tranvía, pero también con la reordenación de las líneas de autobuses, con lo cual supuso también optimizar recursos humanos y materiales de los vehículos mismos. Y fíjate, pues si 8 millones de 24 ha llevado el tranvía, es que el autobús está llevando 16, ha pasado de 12 a 16, y eso que le has quitado, entre comillas, 2 líneas que son las que ahora asume el tranvía. Es decir, ha sido una auténtica revolución. Y un poco lo que volvíamos a lo de antes, con decisiones tomadas aquí. Posiblemente, si esa decisión de hacer el tranvía se hubiese tenido que tomar en Madrid, pues o no se hubiese hecho, o se hubiese hecho con un planteamiento que no conoce tan bien el terreno y que posiblemente no hubiese tenido ese éxito que ha tenido en el tranvía de Gasteiz. Pues sí, digamos que mi relación personal, a pesar de que, bueno, prácticamente este año voy a cumplir 40 años, pues evidentemente debo decir que en Algorta pues teníamos la estación en pleno centro, ahora la calle Telleche, que está soterrado después de la constitución del metro, pero el tren era en superficie, y mi colegio estaba en el apeadero que estaba entre la estación de Algorta y la estación de Verango, aquel que hacía recurva, que estaba justo enfrente de mi colegio, el Colegio Nuestra Señora de Europa, en el que estudié desde el año 1986 hasta el año 2000, con lo cual mi relación con el ferrocarril ha sido bastante fluida. Y sobre todo siempre he tenido esta perspectiva de que a Bilbao, si podía evitar ir en coche, mejor ir en ferrocarril, que, bueno, aunque pueda parecer tonto, el ferrocarril no tiene atascos, no tiene competencia en su vialidad. Pero sí, en este momento parece que la estación, el casco viejo, está siendo por
por causas sobrevenidas está convirtiéndose un poco en un nodo importante ferroviario, porque ahí confluyen las dos líneas de metro, las de Euskotren, y está en pleno centro de Bilbao. Sí, desde luego, la estación de Casco Viejo hoy en día se puede decir que el corazón de la movilidad en Vizcaya. Es la estación, con diferencia, que de todos los medios de transporte que me quieras señalar, la que más viajeros mueve a diario en toda Vizcaya. Luego, además, tampoco está lejos de la estación de Abando, que sería el otro gran polo de movilidad. Además, está muy cerquita del tranvía. Pero además yo creo que la apuesta por Casco Viejo es una apuesta positiva, en el sentido de que al final a todos que nos identifica, pues a cada uno nos identifica nuestra ciudad, nos identifica mucho, nos marca mucho, pero dentro de esa nuestra ciudad, que vivas en el barrio que vivas, el corazón de la ciudad es el casco histórico, están las raíces de tu ciudad. Entonces, que ese gran nodo de movilidad de Vizcaya esté justo precisamente en ese corazón de la ciudad, en esas raíces de la ciudad, ayuda a que precisamente esas raíces pervivan, florezcan, crezcan, que siguen siendo un lugar de vida, porque la verdad es que a veces vas a algunas ciudades, a algunas grandes capitales, que el casco histórico, pues como era difícil de acceder en automóvil y demás, se ha ido quedando como algo marginal. Y es una pena, porque al final es lo que distingue los barrios de la periferia de Bilbao o de Madrid o de Barcelona, son todos muy parecidos. Lo que diferencia Bilbao de Madrid o de Donosti o de Barcelona es precisamente su casco histórico, sus 7 calles, la vida que tienen. Entonces yo creo que es muy bueno el haber puesto precisamente allí ese corazón de la movilidad, porque al final, quieres o no, pues bajas allí y pues mira, aquí hay una tienda, aquí hay un bar, aquí hay un restaurante, aquí un no sé qué. Le da una vida tremenda a las 7 calles, y los cascos históricos todos necesitan esa vida, porque si no, pues tienen otros elementos, pues que por desgracia no los hacen muy cómodos para la vida moderna. Por ejemplo, el no poder acceder en automóvil, que quieras o no, pues en una ciudad moderna pues genera limitaciones. Si eso lo compensas con un transporte público muy potente, haces que el Casco Viejo pues siga siendo una zona muy atractiva para vivir y para comerciar y para el ocio y para todo lo demás. Entonces Sí, yo creo que es magnífica. está claro que es una política europea decidida desde hace ya un tiempo y conectada con el cambio climático, el asunto de extraer los coches del centro de las ciudades como un elemento importante, y por eso elementos como el desdoblamiento de la línea de Euskotren que va hacia Donosti, especialmente en este momento está hecho, bueno, falta tramos, no sé cómo estará el presente y el futuro de las obras, pero hasta Durango está desdoblado y hay hasta Levario. sí, 40 minutos desde el centro de Bilbao hasta Durango, que seguramente también sería para aquel Bilbao-Durango que hemos comentado antes, sería algo espectacular. Incluso actualmente el tren supera en beneficio al Bizkaibus. Hay menos tiempo de viaje en tren que en Bizkaibus. Evidentemente Euskotren pues está haciendo mejoras. Pero tenemos que dejar claro que el enemigo no es Bizkaibus, el enemigo no es el transporte público. Con el que tenemos que competir es con la carretera. Y claro, para competir con la carretera no solo basta hablar de las virtudes del transporte público, porque a ver, nuestra conciencia llega hasta donde llega, y la comodidad es un gran enemigo de la conciencia. Y podemos decir muchas cosas negativas del automóvil, pero es evidente que es comodísimo, porque no dependes de horarios, porque te lleva prácticamente de puerta a puerta. Entonces, si lo que tenemos que hacer es competir contra esa comodidad y hacer que el tren sea verdaderamente atractivo, tiene que ser, pues eso, más cómodo, tiene que tener pues buenas frecuencias, tiene que tener muchas estaciones para que sea cómodo llegar a ellas, tiene que tener servicios semidirectos para que si tú tienes que ir a cierta distancia no te aburres, hay otra parada y otra parada y otra parada. Entonces, es necesario invertir. Yo creo que vamos por el buen camino, pero hay que seguir invirtiendo. Pues ahí está en el metro de Bilbao, está en la pasante de Donosti, el tranvía de Gasteiz, pero hay que seguir en esa senda para que, digamos, no, es que no cojo el coche porque es que no me sale a cuento. En las ciudades europeas importantes, la gente ya no se plantea sacarse un carnet de conducir o comprarse un coche, porque vives en una ciudad grande donde tienes un abono de transporte, que en Austria ahora mismo han puesto un abono para todo el país, un abono de transporte que tiene un precio, a ver, no es regalado, pero que, hombre, lo calcules, no sé si eran unos 3.000 euros al año, pero es que con esos 3.000 euros al año, que es dinero,
Pero claro, vas a poder montar en todos los trenes, en todos los tranvías, en todos los trolebuses, en todos los autobuses, en todos los transportes públicos de todo el país, cuando quieres y donde quieras. Pues ese es, por ejemplo, un aliciente maravilloso para que digas, ¿para qué me voy a comprar un coche? Que, ojo, un coche cuesta al año más de 3.000 euros. Bastante más comprarlo, mantenerlo, gasolina, peajes y no sé qué. No, creo que además no es tan caro. Pero tenemos que conseguir eso, que digas, oye, ¿para qué me voy a comprar un coche que además es un cacharro que contamina y tal, si tengo ya pagado el transporte público todo el año y encima es un transporte público muy eficiente? Porque claro, si el transporte público no es bueno, pues seguirás utilizando tu coche. Pero si además tengo un transporte público muy eficiente, claro, también es verdad que en las últimas décadas, pensando en que solo íbamos a utilizar el automóvil, se ha planificado pensando en el automóvil. Y, por ejemplo, pues los polígonos industriales están muy lejos de las estaciones de metro o de tren de cercanías en la mayoría de los casos. Mucha gente dice, no, es que yo no tengo más cáscaras que coger el coche porque donde está mi taller o mi fábrica o mi oficina, que está en el polígono industrial de no sé dónde, no llega un transporte público o no llega un transporte público de calidad. A lo mejor te llega un microbusillo o tal, pero no es de calidad, no es el que te va a llevar casi directo desde tu casa hasta allí, o que sea una experiencia, pues eso, agradable, que yo, mientras voy en el transporte público, pues consulto el móvil a ver qué dicen las redes sociales, o cojo un libro o lo estudio, o preparo el informe que tengo que presentar esta mañana al jefe, que también son virtudes que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero hay que seguir por eso invirtiendo, pero no solo es invertir en el transporte público, es que a lo mejor el cambio de chip tiene que ser total, y a lo mejor tenemos que dejar de hacer polígonos industriales en el Quinto Pino o colegios. A ver, yo cuando era niño íbamos todos mis hermanos al colegio, cada uno a su colegio andando. Ahora todos los niños salen en autobús para ir al colegio, porque los colegios los han puesto en el monte, muy sano y muy bucólico, pero que eso es un rosario de vehículos que para llevarles a los niños al cole en autobuses, o los padres que van al colegio y los atascos que se forman y demás, que es insostenible. Y por tanto, la apuesta por el transporte público no solo es comprarle a CAF o al que sea un lote nuevo de trenes, o construir una línea de tranvías nueva en Gasteiz, que también, sin lugar a dudas, sino que hay que pensar en que para qué nos vamos a transportar. Y en ese sentido también vivimos en una sociedad donde la movilidad ha llegado al histerismo. Yo recuerdo, y más de una vez lo he contado, cuando éramos pequeños, mi familia, por las razones de trabajo de mi aita, nos fuimos a vivir a Valencia. ¿Dónde compraron los aitas la casa? Pues a un sitio que estaba a 5 minutos andando de nuestros colegios y del trabajo de aita. Y salíamos todos de casa andando. Hoy es rara la familia en que todos sus miembros salen a trabajar y a estudiar andando, y que llegan a su destino a pie sin tener que utilizar ningún medio de transporte. Entonces, a lo mejor lo primero que tenemos que hacer es racionalizar esa movilidad, reducirla, y luego, desde luego, la que quedará, que seguirá quedando mucha movilidad, lo que hay que conseguir es enfocarla hacia el transporte público, dando a la gente una alternativa de transporte público en la que te llegues a plantear, ¿para qué me voy a comprar un coche? En Bilbao mismo es una pregunta que, salvo que tu puesto de trabajo pues esté en un polígono incómodo de acceder, te la puedes plantear. En Azpeitia no, porque Azpeitia sin coche se puede decir que estás perdido. Pero en una gran ciudad como Bilbao tienes hoy en día alternativas de transporte público, bien sea el metro, el tranvía, cercanías, Euskotren, el aeropuerto. En breve esperemos que no tarde demasiado, la alta velocidad para poder ir en ferrocarril a larga distancia, y donde te puedes plantear, es que no me compro coche, y si un día lo quiero porque voy a irme de excursión a no sé qué sitio, pues cojo y lo alquilo. Las sociedades modernas tienen que tender a lograr eso, a que la gente diga, ¿para qué me voy a comprar coche? Y el día que lo necesite, lo alquilo o lo comparto, o otras opciones. Pero que nuestro día a día se pueda hacer sin coche. Y ese es el objetivo. Primero, reduciendo esa movilidad histérica que tenemos. Para todo tenemos que coger un vehículo, sea público o privado. No, a lo mejor hay que reducirlo y pensar que hay que hacer que la gente tenga a su disposición una serie de necesidades, el puesto de trabajo o el de estudios, que se pueda la gente ir andando. Antes las fábricas, claro, contaminaban mucho, ahora no echan el humo que echaban antes, pero antes resulta que contaminaban mucho y estaban en el centro de las poblaciones, fíjate cómo era la margen izquierda, y en cambio ahora que contaminan mucho menos, resulta que están en el Quinto Pino. Y hay que coger un coche para llegar a tu polígono industrial. Antes la gente iba a Altos Hornos o a la Naval o a la Bacovilco, que iban la mayoría de los trabajadores andando. Ahora esa misma masa de trabajadores tiene que coger todos los días el coche para ir al parque tecnológico de no sé dónde, al polígono industrial de no sé cuántos, y no tiene otra alternativa además que el coche.
Entonces hay que repensar un poco todo este mundo, porque es que si no, lo que nos viene con el cambio climático y demás, pues a lo mejor si tardamos mucho en repensarlo, nos va a comer la realidad. Sí, eso me... Bueno, queda entrar precisamente en eso de la Y vasca, pero eso me sirve como reflexión que, por ejemplo, en Los Ángeles pudieron tener un metro muy cerca del de Nueva York o el de Chicago y precisamente el tema de los camiones, los coches y todo esto, prefirieron acabar teniendo carreteras de 9 carriles. Y aquí tenemos esta Hay curiosa... una película, Mm, la habrás visto seguramente, es de dibujos animados, de ¿Quién mató a Roger Rabbit? sí. Es mezcla de imagen real y dibujos animados. Y fíjate que la película es muy interesante porque, además de que puede ser de risa y te lo puedes pasar bien viendo esa humorada, ¿no? Pero tiene un trasfondo muy interesante y es que el malo quería comprar los estudios y demás porque le estorbaban para los estudios donde vivían esos dibujos animados, porque quería construir una autopista. Y hay un momento que uno dice, pero ¿para qué quiere construir una autopista si tenemos la mejor red de transporte público de América? Porque tenían lo que llamaban una empresa que llamaba Pacific Electric, que tenía una red de tranvías y ferrocarriles interurbanos impresionante, la mejor de América, como dice en la película. Dice, no, si es que este señor va a cargar, ha comprado la compañía de tranvías para cargarse. Y eso pasó en Estados Unidos. La General Motors se puede decir que además está investigado y se llegó a judicializar y hubo alguna sentencia, que bastante venial, de que en efecto sí hubo un complot entre las grandes fabricantes de automóviles y las grandes empresas petroleras para comprar las empresas de transportes públicos de las ciudades norteamericanas con la única intención de cerrarlas, sustituirlas con los autobuses que ellos mismos fabricaban y con eso eliminar una alternativa que hiciera que la gente dijera, ¿para qué me va a comprar coches si tengo, como pasaba en Los Ángeles en los años 40 o 50, el mejor transporte público de América? Bueno, pues te quita el mejor transporte público de América y entonces tendrás que comprarte un coche sí o sí. Pues ahora creo que hay que darle precisamente a esas políticas la vuelta a la tortilla y conseguir que, digamos, ¿para qué quiero un coche si tengo el mejor transporte público de Europa? Sí, y aquí pues tenemos esta curiosa circunstancia de que si uno piensa en un joven, que bueno, ahora quizá menos porque las épocas acaban por derivar y bueno, no sé ahora la gente de 15 20 años a dónde irá, pero eh, y además los centros comerciales tipo Megapark o Bilbondo, que fue uno de los primeros, o bueno, todos estos bueno, las circunstancias evolucionan, pero si en aquellas épocas, cuando se empezaron a crear, eh, no, también fue el momento de desarrollo del transporte público, ya sea metro y todo esto, pero si uno quiere ir actualmente a uno de estos centros de ocio, centros superficies comerciales, salvo Bidarte, que se hizo en Deusto, pero después de que existiera ya la salida del metro, uno casi siente la necesidad de utilizar coche para acceder a esos lugares. Lo Por que ejemplo, decíamos, es una sí, planificación pensada en el automóvil, están lejos sí, por ejemplo, de las fuentes del metro. nadie pensaría en ir a la parte de Megapar que está un poco subida a la zona aquella del Cine Yelmo y cerca de Ikea. Nadie pensaría en ir hasta Bagacha, que está a 2 pasos, bajarse en el metro. Si no piensas en voy a coger el coche y aparco por allí, en los aparcamientos que están ahí abajo. Sí, es una necesidad de cambio de mentalidad, pero también de tratar de vincular. Tú ves una película estadounidense y muchos de los lugares de ocio pues tienen una estación de metro cerca, sobre todo cuando es en la zona de Nueva Inglaterra, de la zona de la costa este. Pero sí, actualmente en nuestras ciudades tenemos esta curiosa circunstancia. Y queda eso, queda la Y, que bueno, ha habido mucha negociación política por ahí para hacer el tema de la variante sur ferroviaria, para interconectarlo, el asoterramiento para la llegada de las capitales, en Bilbao, en Donosti, bueno, está ahí un poco ahí tratado de diferente manera porque es el ramal guipuzcoano acordado con el gobierno español, pero ha habido muchos frenos para poder avanzar
y todavía estamos en veremos. Sí. Sí, a ver, esperemos que se haga pronto, porque yo personalmente pienso que no nos podemos permitir el lujo de perder un minuto más en la puesta en marcha de este servicio, que es esencial si de verdad queremos apostar por el Sí, ferrocarril. Porque es lo que decíamos un poco antes, lo que te decía, ¿no? La comodidad. Está muy bien decir, no, queremos trenes, pero claro, no queremos del de alta velocidad porque no sé qué, preferimos trenes convencionales. Vale, sí. Pero el tren convencional, ¿quién lo cogía? Por ejemplo, antes de que se hiciera el Madrid a Sevilla el AVE. ¿Quién iba de Madrid a Sevilla en tren convencional que tardaba 6 horas cuando en la autopista pues tardabas 4? Pues muy poquitos. Seamos realistas. Se inauguró el AVE y se convirtió en el rey del transporte, no solo del transporte público, sino el rey de la movilidad entre Madrid y Sevilla. Hubo una inversión que consiguió ofrecer una alternativa realmente cómoda y no tan cara como mucha gente se piensa y sobre todo viable. Aquí, si queremos que el tren sea el medio de transporte del futuro, vale, una cosa está que para la movilidad local necesitamos el metro, el tranvía, los trenes de cercanías, pero esa red ferroviaria construida en el siglo XIX pensando en que la competencia es la carreta, puede valer y tiene todavía un gran valor, y lo va a tener durante muchos años, como alternativa para movilidad de corto recorrido donde el tiempo de viaje no es esencial, sino la proximidad de mi estación a donde voy. Pero para el largo recorrido, pues no. Y la línea de Bilbao a Donosti, por poner un ejemplo, pues se mejora. A ver, no, es que si tú quieres mejorar para que de Bilbao a Donosti los trenes puedan ir como mínimo a la misma velocidad que van los automóviles por autopista, fíjate que no estoy hablando de alta velocidad, estoy hablando de 120 km por hora, es que en cuanto sales de Bilbao, la primera curva ya la tienes que hacer nueva. ¿Por qué no vale? Porque está pensada para competir con la carretera para que el tren vaya pues a 50 km por hora, mientras que la carreta va a 20 o a 15. Pero si haces la primera curva nueva, ya lo siguiente tienes que hacerlo nuevo. Tienes que hacerlo nuevo de Bilbao a Donosti igual. Si quieres que el tren sea una alternativa de transporte de Bilbao a Donosti, o de Donosti a Barcelona, o de Bilbao a Madrid, o de Vitoria a Europa. Tienes que hacer la línea nueva de punta a punta. Entonces, hombre, tampoco vamos a ser unos miserables y unos rácanos, que no somos la empresa privada que miraba mucho la peseta en el siglo XIX, somos una administración pública y podemos pensar más en el largo plazo. Pues no vamos a hacer una línea nueva de Bilbao a Donosti solo para ir a 120 km por hora, pues ya hagámosla para que se pueda correr. Y eso es la Y. Entonces, oponerse a ella desde criterios ambientales. A mí hubo una vez que me hizo mucha gracia cuando se empezaron las obras del AVE en Álava, en la zona de Luco. Al mismo tiempo se estaba haciendo la autovía de Eibar a Gasteiz, que lleva muchos años acabada, por cierto, mientras que la Y no. Y entonces hubo una acampada anti-TAV. Y ahí que ven, claro, había un movimiento de tierras enorme, ahí se van todos con la pancarta. Hasta que el vigilante le dice, no, esto no es el TAV, esto es la autovía. ¿Y el TAV dónde están las obras del TAV? Esas pequeñitas de ahí. Y ahí se fueron. Y ahí se fueron a protestar. Cuando la obra del TAV, y hoy si pasas por la autovía ves dónde está la obra del TAV, pero bueno, si eso es la mitad de grande que la autovía, y contra la autovía no hubo problemas de críticas, alguno criticó, pero con la boca pequeña, pero no hubo grandes manifestaciones contra esa autovía de Eibar a Vitoria, que es totalmente paralela a la Y, pero ocupando más del doble de espacio que la Y. Contra esa autovía que ocupa más del doble de espacio, que digamos afecta al territorio igual, en cuanto a túneles, puentes, no sé qué, pero que además va a ser operada luego con vehículos altamente contaminantes, coches, autobuses y camiones, contra esa no hubo ninguna movilización apenas. Alguno hubo, alguno dirá, oye, yo sí, pero vamos, fue una absoluta minoría. Y en cambio contra el TAV, que afecta muchísimo menos y que además va a ser operado con vehículos que no emiten, que no generan emisiones contaminantes, y los únicos además que pueden utilizar energías renovables, porque es el tren eléctrico el único que utiliza eficientemente la energía renovable, resulta que contra todo eso ha habido un aluvión de críticas y bueno, y cosas mucho peores que críticas, y en Azpeitia tenemos, por desgracia, un triste caso, el caso de Uría, todo lo que ha pasado. Pero además, a mí también me llama la atención que el origen del proyecto de la Y se puede decir que está en un plan de transporte ferroviario que puso en marcha un gobierno de Felipe González en 1987. No era exactamente la Y, era hacer un ferrocarril nuevo de Bilbao a Gasteiz, y yo creo que por eso también lo que antes hablábamos un poco, la proximidad de las administraciones, hombre, pues el gobierno vasco dijo, hombre, si vais a hacer un tren nuevo de Bilbao a Gasteiz, no le cuesta mucho a ese tren nuevo sacarle un rabito a Zumárraga, y ya hacemos, y ese fue el embrión de la Y, ¿no? Porque al principio además este plan planteaba que esa nueva red ferroviaria, ese plan de transporte ferroviario, todavía no se había pensado en hacerlo en ancho europeo, como luego se han hecho todas las líneas de alta velocidad, casi todas,
Entonces, pues con empalmar con Zumárraga y ahí aprovechar la línea de Madrid-Irún, pues era suficiente esa Y. Luego, cuando se cambia de criterio y del ancho de vía, pues claro, estás obligado a no quedarte en Zumárraga, sino llegar hasta la frontera. Fue una génesis un poquito así, ¿no? Pero en ese plan de transporte ferroviario de 1987 había 3 obras nuevas. Una era esta de Bilbao a Vitoria. Luego implica también modernizar muchas otras líneas preexistentes, pero nuevas, de nueva construcción, era Bilbao a Vitoria, Madrid y Valladolid, que todos sabemos que está construido desde el año 2008-2007, y el AVE de Sevilla, que se inauguró en 1992. Es decir, la Y y el AVE de Sevilla, su partida de nacimiento es 1987. Este año va a cumplir 30 años el AVE de Sevilla. Es un retraso brutal. Aquí el ferrocarril, antes hemos comentado que aunque la idea de hacer trenes fuimos casi pioneros, también llegó con cierto retraso. Barcelona-Mataró es de 1848 y se puede decir que esa primera red ferroviaria que conecta Gasteiz, Bilbo, Donosti es de 1863. El tren llegó 15 años tarde respecto al Barcelona-Mataró a Euskadi. 15. Pues ahora llevamos el doble de retraso respecto a la primera línea de alta velocidad de España. 30 años y el problema es que todavía no vemos claramente el horizonte de cuándo tendremos esa red ferroviaria en marcha. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues cogemos el coche o el avión, que no nos acordamos mucho de él, pero contamina, y además allá arriba, que es todavía mucho más negativo el efecto de esa contaminación, cogemos el avión o el coche para ir a Madrid, a Barcelona, a Zaragoza, cuando si estuviese la Y en marcha, seguramente la inmensa mayoría utilizarían trenes que están consumiendo energías renovables y que por tanto su impacto ambiental es infinitamente menor. Por eso digo que no nos podemos permitir el lujo de perder un minuto más en estas obras y espero que pronto se clarifique el horizonte y que se haga como se hizo con el metro de Bilbao, que hubo un día en que las instituciones vascas dijeron, no, se va a inaugurar el 11 del 11 a las 11. Y oye, todos corrieron y el 11 del 11 a las 11, ahí estaban inaugurando el metro de Bilbao. Y yo creo que tenemos, que es una asignatura prioritaria para Euskadi, una obra que llevamos ya, hemos hecho la partida de nacimiento, pero las obras también es que llevan ya muchos años. Desde el año 2008-2009 que se empezaron las obras, pues ya ha llovido bastante. Entonces hay que terminar esa línea y ponerla en plena explotación y pensando además que el concepto que desde el principio se ha defendido en las instituciones vascas y es como va a ser, no es solo una línea de alta velocidad, el Madrid-Sevilla para que vaya la gente de un lado a otro, que además el Madrid-Sevilla ha tenido muchos efectos positivos, pero sí ha tenido también en el imaginario colectivo un efecto un poco negativo, y es que salen todos los programas del corazón, porque que si la Pantoja, que si el no sé qué, todos le sacan en el AVE, y parece como que es una cosa para gente de élite o gente, pues eso, de ringo rango, ¿no? No, uno va en Europa, monta en un tren de alta velocidad en Francia o en Alemania y ve que va gente de todo tipo, porque las tarifas son tan razonablemente asequibles como las de cualquier otro tren normal. Pero además el planteamiento nuestro es que sea una red no solo de viajeros, sino también para el transporte de mercancías, que Euskadi necesita una conexión ferroviaria que es fundamental con Europa para que nuestra industria y el puerto de Bilbao y el puerto de Pasaia puedan tener una buena comunicación con su hinterland natural, que es todo el sur de Francia, y para que nuestros productos se puedan transportar a Europa de una forma competitiva y además respetuosa con el medio ambiente, que no se nos tiene que olvidar. Bien, pues vamos a ir dando unas pinceladas en torno a conclusiones y digamos que sí, ha estado interesante hacer un repaso de la realidad ferroviaria en nuestro país. Sí. Si querías hacer un breve... Vamos a aburrir a nuestros oyentes si seguimos cascando. A mí si me dejas, ya sabes que los historiadores del ferrocarril, si nos dejan empezamos a remontarnos a Adán y Eva para pensar que ellos ya andaban dándole vueltas a construir ferrocarriles, pero no es cuestión de aburrir a los a los que oyen, a los que nos escuchen o vean, porque vamos, si tienes alguna cuestión, pues lo va abierto para ella. Ha sido agradable y si hay alguien que en los comentarios pues solicita ampliación, pues ya volveremos. Así que muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. De nada, Juan Carlos.